solo tengo un poquito ahí de congestión, pero no es nada malo. Menos buenas. ¿Cuáles son las fuentes de los derechos humanos? Fuentes de los derechos humanos. Cuando en derechos humanos hablamos de las fuentes de los derechos humanos, inmediatamente tendremos que irnos a lo que es el derecho internacional, a lo que es los derechos humanos siempre han estado desde el siglo XVIII luchándose, pero ya en el ámbito formal, así como ahora estamos nosotros relacionados y con mucha frecuencia, y en el ámbito formalizado, lo relativo a los derechos humanos, tenemos que irnos desde la finalización de la Primera Guerra Mundial, como ya de la Segunda Guerra Mundial, como ya se los he dicho, especialmente de la Carta de Naciones Unidas, donde ahí se estableció la idea fundamental de promover y desarrollar los derechos humanos. A raíz de eso, pues ya lo hemos expresado y no me cansaré de decir lo mismo. Ya viene la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948. De ahí vienen otros pactos internacionales hasta llegar a los pactos regionales y una cantidad inmensa de declaraciones, principios, pactos, convenciones de derechos humanos. Y todo es para fortalecer y para incentivar a esa promoción y desarrollo de los derechos humanos. Esa es la principal fuente de derechos humanos, es el ámbito internacional, porque después abarca el ámbito nacional. Si no tendría razón el artículo 44 y especialmente el artículo 46 de la Constitución, cuando dice que todos aquellos tratados en materia de derechos humanos tienen preeminencia sobre el derecho interno. Imagínense, la propia Constitución le está dando esa claridad al derecho internacional en materia de derechos humanos. Y de hecho, todo lo que hoy conocemos como derechos fundamentales, derechos humanos, esas libertades que el hombre ha luchado por mucho tiempo, se lo debemos ya con la formalización de todas las convenciones y pactos internacionales de derechos humanos. Por eso la principal fuente de derechos humanos es lo internacional. Desde ahí viene el impulso al desarrollo y promoción de los derechos humanos. De hecho, ustedes lo van a ver en derecho internacional cuando vean el tema del reglamento de estados o cómo reconocer un estado que cesó del otro estado. Más que todo, en Europa hay condiciones para el reconocimiento de estados, y una de las condiciones del reconocimiento de estados, y no digamos de la admisión a la Comunidad Europea, es que se garanticen, se promuevan y se desarrollen los derechos humanos de los ciudadanos. O sea, los derechos humanos efectivamente es algo que está de moda en el ámbito internacional, y esperemos pues por el momento que no pase de moda, porque a la larga los derechos humanos son para todos nosotros. O sea, la principal fuente de derechos humanos es el ámbito internacional, por todo lo que ya les expuse, especialmente las convenciones, declaraciones, principios, pactos internacionales en materia de derechos humanos. Que esos pactos, al ser reconocidos en el ámbito interno, pues prácticamente son leyes dentro de nuestra nación y que hay que cumplirlos. Ya la parte de la fuente internacional, tenemos la fuente nacional. Que la fuente nacional, estamos hablando ni más ni menos que la propia Constitución. La propia Constitución, ustedes saben, tienen todos los elementos, todas las directrices, todas las garantías, todos esos derechos al ser humano que habita en nuestra nación. Y podemos ver nuestra parte dogmática de la Constitución, que está repleto de derechos fundamentales. Entonces, ahí es la otra fuente que es interna de derechos humanos. Y no digamos el artículo 44, cuando el artículo 44 de nuestra Constitución dice: y todos aquellos derechos que aunque no estén incluidos se tendrán por válidos. O sea,
Todos los derechos habidos y por haber prácticamente los reconoce nuestra Constitución. Habidos y por haber. Ojo, porque ahorita nosotros tenemos una cosmovisión de ver, una forma de ver nuestro mundo, nuestra naturaleza, nuestras ideas, pero esto va cambiando. Los nietos de ustedes, mis bisnietos, que va a ser otra generación, ellos van a tener otro concepto quizás que ahorita nosotros no tenemos de otros derechos humanos. Por eso vamos a ver más adelantito el tema de las generaciones de derechos humanos. Entonces, la Constitución sí habilita todos aquellos derechos habidos y por haber. Entonces, la Constitución igualmente es fuente interna de derechos humanos. La otra fuente interna de derechos humanos, pues indudablemente son las leyes ordinarias, porque recordemos que las leyes ordinarias lo que hacen es desarrollar esos derechos fundantes que están en la Constitución. Y recordemos que esos derechos fundantes de la Constitución vienen de los pactos internacionales. Entonces, esos derechos fundantes de la Constitución se vienen a desarrollar a las leyes ordinarias. Y esas leyes ordinarias, su objetivo es desarrollar, nunca contrariar. El momento en que esas leyes ordinarias pudieran contrariar esos derechos fundamentales establecidos en la Constitución, ya todos sabemos que lo que procede indudablemente es la acción de inconstitucionalidad, porque la acción de inconstitucionalidad, como lo veremos más adelante, es un medio de protección de derechos fundamentales, y ese medio de protección de derechos fundamentales es ni más ni menos porque es la forma de proteger esos derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Nadie me va a limitar a la libertad que tengo. Nadie me va a limitar al habeas data que tengo. El habeas data entendiéndose como el derecho que tengo de saber los datos o información que tengo en los registros públicos. Esto es muy importante. Nadie me lo puede limitar. Nadie. Es un derecho que tengo, es un derecho constitucional. Imagínense que surge una ley donde en determinados casos o asuntos no se le puede dar información a las personas a pesar que esos registros tenga ella o se tenga noción que ella está registrada en esos registros. Nadie, esa ley ya sería inconstitucional y se plantearía la inconstitucionalidad de forma inmediata, y seguro estoy que los tribunales constitucionales lo darían por el habeas data. O sea, las leyes ordinarias simplemente desarrollan las leyes, las normas o fundamentos de la Constitución, pero nunca, jamás podrá contrariarlas. Otra fuente importante de derechos humanos, estamos hablando de los acuerdos de paz, pero muy especialmente el Acuerdo Global de Derechos Humanos. El Acuerdo Global de Derechos Humanos, no sé, ustedes ya vieron los acuerdos de paz, no sé si en teoría del Estado, teoría del proceso, no sé en qué curso, si ya vieron los acuerdos de paz, que es un tema muy importante porque son los acuerdos que dieron paso a dar por finalizar el conflicto armado interno. Y dentro de esos acuerdos de paz hay uno muy importante que es de nuestra materia especialmente, que se llama Acuerdo Global de Derechos Humanos. Acuerdo Global de Derechos Humanos. Y la verdad que ese acuerdo vino, obviamente era un acuerdo entre el Estado y la guerrilla, y dentro de ese acuerdo hay temas muy importantes y que les servirá a ustedes por el curso que están, o los cursos que están viendo en estos momentos. El origen, por ejemplo, no sé si ya vieron en derecho penal, el origen de la ejecución extrajudicial, por ejemplo. La ejecución extrajudicial, que son de los primeros tipos penales que ustedes miran en su derecho penal 2. La ejecución extrajudicial deviene, o sea, se reguló en su Código Penal. Esa regulación la tiene el Código Penal por el compromiso que el Estado adquirió en ese Acuerdo Global de Derechos Humanos.
con independencia de las convenciones internacionales de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. En ambos tipos penales están regulados en nuestro Código Penal por ese compromiso del Estado. Se comprometió frente a la guerrilla en ese acuerdo global de derechos humanos que se tenía que regular tanto el delito de desaparición forzada como ejecución extrajudicial. Cuando ustedes vean esos tipos penales, yo no sé si están viendo ahorita ya la ejecución extrajudicial, porque es un tipo penal que protege la vida humana independiente, porque es cuando las Fuerzas Armadas o el Estado en sí le da muerte a un ciudadano. Entonces, en lugar de llamarse asesinato, homicidio, pues se llama ejecución extrajudicial, cuando la muerte es por parte de fuerzas públicas. Entonces, ese tipo penal es parte del Acuerdo Global de Derechos Humanos. La desaparición forzada, exactamente lo mismo, y todo es porque en el conflicto armado interno hubo mucha muerte, en principio, que creo que es en ambos lados, lastimosamente, por parte de las Fuerzas Armadas. Y también desapariciones forzadas, las personas se las conducían y ya nunca más aparecieron. Y no hay ni siquiera rastros de dónde están. Entonces, eso se consigna como desaparición forzada. Pero esos dos tipos penales, obligación del Estado a raíz del Acuerdo Global de Derechos Humanos. Y otro tema también muy interesante, quizás a ustedes les va a parecer novedoso, a muchos, a otros no tanto, que yo creo que la inmensa mayoría son jovencitos. Los que, no sé si habrá más de alguno ahí perdido de mi generación, pero si se recordará a alguien, o los jovencitos, pues obviamente muchos de ustedes ya nacieron en el año 2000, indudablemente no pasaron el tema del conflicto armado. Nosotros que tuvimos que pasar el conflicto armado, y especialmente los que éramos del interior del país, de los pueblos. Yo no sé qué es la capital, yo desconozco mucho qué es la capital, pero de los pueblos sí conozco mucho. Entonces recuerdo que en esa época en los pueblos se hacía efectivo el tema del servicio militar obligatorio, porque eso lo regula la Constitución. La Constitución regula que todos los varones pues tenemos la obligación de prestar servicio militar, obligación. Y en esa época uno de adolescente o post-adolescente, uno no podía salir al pueblo o a determinados lugares, porque en el momento en que uno llegaba al pueblo, a determinados lugares, especialmente sábados en la tarde o domingos en la tarde, los militares llegaban a la población y a interceptar jóvenes que se consideran que sean mayores de 18 años. De 18 años en adelante los interceptaban a uno y se lo llevaban al cuartel. De ahí uno no podía hacer nada porque la Constitución obligaba, es un servicio militar obligatorio. Entonces, ahí llegaban un montón de madres o esposas de los muchachos requiriendo al joven. Entonces ya quedaba a criterio de los militares si le otorgaban, si tenían ciertas condiciones, por ejemplo, si eran padres, si eran los únicos que aportaban al hogar familiar, o si eran estudiantes. Entonces ahí sí lo otorgaban. Mientras tanto, si no aportaba ninguna de estas características, de una vez se quedaba prestado servicio militar y ahí pasaba su año, 2 años, no me acuerdo cuánto era, y obligatorio. Pues a través de este acuerdo global de derechos humanos se elimina y se deja que ya el servicio militar ya no es obligatorio, sino que es opcional. Aquel joven de 18 años que quiera prestar servicio militar, pues las puertas están abiertas. Los que no quieran, pues definitivamente no se presta servicio militar.
O sea, pero mire, grandes triunfos con este Acuerdo Global de Derechos Humanos, grandes triunfos para haber regulado esos dos tipos penales muy importantes que hasta la fecha, pues todavía la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene varias sentencias en contra del Estado de Guatemala por esos tipos penales de desaparición forzada y ejecución extrajudicial. Hoy día, pues también es un delitos muy importantes en el acontecer de la vía judicial, pero es a raíz de ese Acuerdo Global de Derechos Humanos. Y esto que le digo de prestar el servicio militar obligatorio, pues ya dejó de ser. Entonces, se los anticipo, se los menciono porque para establecer, pues, qué importancia tiene este Acuerdo Global de Derechos Humanos, que es un acuerdo de paz. La otra fuente son es el derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario que está regulado en el artículo 58 y 66 de nuestra Constitución. Ahí le faculta a los pueblos indígenas a poder regir sus propias normas, costumbres, con base en su cosmovisión, usos. Y vino también, obviamente, el convenio 169 de la OIT, que si bien es cierto, la OIT es un organismo internacional del trabajo, también es cierto que en el convenio 169, que es famoso, porque ustedes lo han escuchado o lo han tenido la oportunidad de escucharlo, el convenio 169, donde promueve que las comunidades indígenas tienen el derecho de hacer valer su justicia con base en las costumbres de la comunidad. Muchos confían en el derecho consuetudinario porque es una justicia más rápida, más dinámica, más transparente y sobre todo llena de paz. Llega a solucionar el conflicto y a llevar paz dentro de la comunidad. Eso es el derecho, lo que se busca en el derecho consuetudinario. No estamos diciendo que en el estatal no se dé, también en el estatal se da, especialmente en los sistemas de conciliación, están los centros de mediación, que también funciona esto. El grave problema se da en derecho consuetudinario cuando se trata de delitos de sangre, delitos ya mucho más graves, ahí se puede dar un tema de conflicto, pero de lo contrario, el derecho consuetudinario, pues, su gran finalidad es llegar paz a la comunidad. Por asuntos leves, pues indudablemente es que mejor ser juzgado con base a su creencia, a su cosmovisión, a sus usos y costumbres. Eso es muy, muy importante. Más adelante vamos a ver un libro muy, muy bonito donde que se trata estos temas. ¿Hay comentarios o dudas, compañeros? Perdonen. Al momento todo bien, Lick, gracias. Muy bien, ustedes gracias. Bien, vamos con la finalidad y sujeto de derechos humanos. Finalidad y sujeto de derechos humanos. La finalidad de los derechos humanos es que todo hombre y mujer, o a la inversa si prefieren, toda mujer y todo hombre, se le respete su dignidad para su libertad y poder desarrollarse libremente dentro de la sociedad. O sea, la finalidad es que toda mujer y todo hombre sea respetado su dignidad y derechos. Eso es lo fundamental, el punto esencial de los derechos humanos. Es que toda mujer o todo hombre se le respete su dignidad de derechos. Eso es fundamentalmente. Y para que se pueda desarrollar libremente dentro de la sociedad. Cualquier persona no se puede desarrollar libremente en sociedad si no se respetan sus derechos. Los derechos humanos efectivamente controlan el abuso del poder del Estado, porque lo que se quiere es un bien común a la sociedad. Imaginémonos actualmente la extorsión. El delito de extorsión, compañeritos, esto es un tema bien complicado. De alguno, no sé si ha sufrido un tema de la extorsión, pero es muy duro, muy difícil. Como yo siempre les he dicho, lo más conveniente es colocarnos en los zapatos de las personas a quienes estamos juzgando.
Y si ahorita nos ponemos en los zapatos de una persona que ha sido extorsionada, qué difícil es. Máxime cuando le manifiestan o ha percibido directamente entre sus vecinos o cerca de su vecindario que efectivamente hay personas que las han amenazado y porque no han podido pagar las han eliminado físicamente, o a sus hijos o a sus parientes. Qué duro debe de ser, lo más desastroso. Entonces, desde el momento en que hay una extorsión, prácticamente ya no hay libertad, ni mucho menos tranquilidad. Entonces, la idea fundamental es que el Estado proteja esas libertades. Y la forma de proteger, indudablemente, no puede tener un policía a cada quien, pero sí regular la extorsión y sancionar la extorsión, que esa prevención general efectivamente se cumple a través de la efectivización, de la positivización, de la prevención general. Entonces, que se cumpla esa amenaza de la ley. Entonces, ahora mismo se mira como la extorsión siempre está en total auge. Se ve que existen un montón de allanamientos y van a capturar pandilleros. Entonces, esto ya la población pues queda la sensación que sí se está actuando. Máxime cuando hay sentencias, recuerdo que hace unos 4 o 5, no menos, sí, no, tal vez unos 5 o 6 meses, hubo una sentencia de más de 150 pandilleros de extorsión. O sea, eso a la población mira, bueno, esa amenaza de la ley si se cumple. O sea, se va obteniendo esa libertad que tanto se añora, esa libertad de poder actuar libremente en sociedad. Entonces, esa es la finalidad grande de los derechos humanos. Proteger al ser humano, respetarle sus derechos, su dignidad, su libertad, para promover su desarrollo y desenvolvimiento en la sociedad. Eso es fundamental, el gran fin de los derechos humanos. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien efectivamente violenta los derechos humanos de otro? Pues efectivamente el aparato estatal tendrá que acudir a la justicia para imponer la pena. Ahora, ¿qué pasa cuando no se logra? Por ejemplo, el asesino anda libre. ¿Qué pasa ahí? No solo no se previno la muerte de una persona, sino que no se ha ajusticiado al asesino. Ahí donde vamos a ver las varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la Corte ha sancionado a estados, incluyendo al Estado de Guatemala, porque no ha cumplido con llevarle justicia a esa persona. O sea, el Estado no solo es el objeto de sanción por el hecho de aplicar mal justicia, sino que por el hecho de no investigar y de no aplicar justicia. Hay varios casos aquí en Guatemala que el Estado ha sido sancionado porque efectivamente después de unos 10, 15 años, 20 años, no han aparecido absolutamente la persona que cometió esos delitos. Entonces ahí también es una violación a los derechos humanos. Que la violación de los derechos humanos no solo es el ánimo de prevenir que no le violenten los derechos humanos, pero también si ya se lo violentaron, el ánimo de aplicar justicia a la persona que violentó los derechos humanos. Esto es parte de esa finalidad. Ahora, ¿cuáles son los sujetos de los derechos humanos? Hay un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo somos nosotros, compañeros. Nosotros, los ciudadanos comunes, somos el sujeto activo. Nosotros somos los que el Estado nos debe de proveer de todos los derechos. Y el sujeto pasivo son los poderes públicos del Estado. Son los que le debe de brindar la protección a nuestros derechos humanos. El sujeto activo es el ciudadano, somos nosotros. Y sujeto pasivo son los poderes públicos del Estado. Y aquí viene un tema importante, no sé si ustedes lo vieron en teoría del proceso o en teoría del Estado o en introducción al derecho, no sé. Cuando se habla que el ciudadano
tiene derecho a hacer lo que la ley no le prohíbe. Casi dice, tiene derecho a hacer todo lo que quiera. O sea, lo que la ley no le prohíbe. Obviamente, si la ley le prohíbe insultar al vecino, pues ahí no lo tiene que hacer. Si la ley le prohíbe robarse los aguacates que se están criando en la vecindad, pues ahí no lo puede hacer. Pero hacer todo lo que la ley no le prohíbe, ese es fundante en los derechos del ciudadano. Hacerlo a lo que la ley no le prohíbe. Ahora el funcionario es al inverso. El funcionario únicamente puede hacer o actuar solo y únicamente lo que la ley le permite, lo que la ley le indique. O sea, mire, el ciudadano puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe. Todo. Y el funcionario solo lo que la ley le permite. O sea, el funcionario claramente solo tiene que hacer lo que la ley le indique. Si se sobrepasa de lo que la ley le indique, ahí hay un abuso de autoridad. Entonces, es muy importante. Nosotros, los comunes, los del ciudadano normal, hacer lo que la ley no nos prohíbe. El funcionario, solo lo que la ley le permite. Entonces, el sujeto activo somos nosotros, sujeto pasivo, los poderes públicos del Estado. En el ámbito de derechos humanos, sujeto activo somos nosotros y el sujeto pasivo, los poderes del Estado. Sí, doña Kenny Patricia. Doña Kenny, perdone, ¿puede hablar? Ay, no, perdón, se me activó el micrófono. Ok, no se preocupe. Pero sí estoy poniendo atención, ¿no? No se preocupe, doña Kenny. Gracias. No se preocupe. Muy bien, ahora vamos a una diferenciación eminentemente doctrinaria que al inicio pues no van a tomarle el mayor interés, pero al menos es importante porque es doctrinaria. Una diferenciación. ¿Cuál es la diferenciación entre derechos del hombre, derechos humanos y derechos fundamentales? Porque esto siempre tiende a verse sinónimos. Derechos del hombre, derechos humanos y derechos fundamentales. ¿Cuál es la diferencia? Puramente dogmática. Los derechos del hombre se refiere especialmente a los derechos naturales del hombre que viene desde el siglo XVIII, donde el hombre en sí, incluyendo obviamente mujer y hombre, luchaba por sus derechos, por sus libertades, por sus igualdades, y ahí surgió en el siglo XVIII la idea de los derechos naturales del hombre, especialmente esos históricos, derechos del hombre y el ciudadano. Estos son derechos históricos del fruto de las grandes luchas iniciales que tuvo el ser humano. Ahora, derechos humanos y derechos fundamentales, esto es un poco más reciente. Los derechos humanos devienen estrictamente de los tratados internacionales o convenciones internacionales de derechos humanos. Cuando se habla de derechos humanos, nuestra cabecita va dirigido a los tratados y convenciones internacionales de derechos humanos. A diferencia de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son esos derechos humanos establecidos en nuestra Constitución. Esa es la gran diferencia. Derechos humanos son los derechos que están establecidos dentro de los tratados y convenciones internacionales, mientras que los derechos fundamentales son los derechos humanos establecidos en la Constitución. O sea, cuando se habla de los derechos humanos dentro de la Constitución, estaríamos hablando de los verdaderos derechos fundamentales. O sea, esos derechos humanos constitucionales, en otras palabras, se denominan derechos fundamentales, mientras que los derechos humanos en sí son los que vienen de los pactos o convenciones internacionales. Quiere decir que antes eran derechos humanos, y ya en la Constitución se convirtieron en derechos fundamentales. Esos fundamentalmente, valga la redundancia,
la diferenciación. Bien, entremos a un tema importante porque cuando se estudia los derechos humanos, siempre nos van a preguntar, y siempre eso es de ley, de hecho ya es una pregunta de examen de plan, ¿cuáles son las características de los derechos humanos? ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? Pues tenemos que tener claro, compañeros, que características de los derechos humanos son siete características de los derechos humanos, son 7. Y de esos son los siguientes. Cuando se habla de características de derechos humanos, estamos hablando de que son universales, indivisibles, interdependientes, imprescriptibles, inalienables, irrenunciables, y por último, inviolables. Repito. ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? Muy bien, son 7 características. ¿Cuáles son? Universales, indivisibles, interdependientes, imprescriptibles, inalienables, irrenunciables y por último, inviolables. Muy bien. Explique cuáles son las características de los derechos humanos. Pues son universales, indivisibles, interdependientes, imprescriptibles, inalienables, irrenunciables e inviolables. Ahora, ¿por qué son universales? Una característica esencial de los derechos humanos es que son universales. ¿Y por qué son universales? Porque esos derechos humanos están para todos, para todo ser humano, sin distinción de raza, color, sexo, religión, situación económica, situación social. O sea, son derechos humanos para todos, universales para todo el mundo, sin distinción de color, religión, sexo, situación económica, social. Cualquier, es para todos los derechos humanos. Entonces, por eso es la característica de universalidad, porque va dirigido para todos. Todos los derechos humanos son universales para todos. Y la otra que son indivisibles. Tema muy importante porque los derechos humanos no pueden dividirse, no hay prioridades, todos los derechos humanos son iguales, pero son indivisibles, son iguales. El derecho al medio ambiente es igual como el derecho a libre expresión o la libertad o la igualdad. Todos los derechos humanos son iguales, no hay orden de preferencia. Ahí se maneja el principio de igualdad, todos los derechos humanos son iguales. Distinto, y se discute mucho a raíz de esta característica de la indivisibilidad, lo relativo a la clasificación de derechos humanos, que ahorita vamos a ver la clasificación de derechos humanos, donde se habla primera, segunda y tercera generación. Cuando se habla la clasificación de derechos humanos como primera, segunda y tercera generación, en ningún momento estamos diciendo que la vamos a clasificar en derechos de primer orden, segundo orden y tercer orden, no. O primera, segunda y tercera categoría, tampoco. La primera, segunda y tercera generación de derechos humanos, de ninguna manera, por favor, de ninguna manera, entiéndase que es por orden de prioridad, no. Recuérdese que son indivisibles, son iguales todos, los de primera y tercera generación, totalmente iguales.
Lo que sí existe, y vuelvo a insistir, un poco discutible con relación a la indivisibilidad, es una clasificación. Primera, segunda y tercera generación, que esa la vamos a ver ahorita, cuando terminemos las características. También una de las características es que son interdependientes. Interdependientes es que se comunican, se complementan entre sí. El de la libre expresión con el de igualdad, la libre emisión del pensamiento con la del trabajo, o sea, se complementan entre sí, son interdependientes, imprescriptibles. ¿Se recuerdan ustedes de la prescripción cuando vieron derecho penal? Pues efectivamente aquí lo que se trata es que no pierde vigencia durante todo el tiempo. Los derechos humanos, sus derechos humanos, mis derechos humanos y los derechos humanos de todos no se pierden conforme el tiempo, permanecen toda la vida. Por eso se llaman, son imprescriptibles, porque duran toda la vida. Inalienables. Los derechos humanos no se pueden trasladar, los derechos humanos no se pueden ceder, los derechos humanos no se pueden vender. Eso se considera lo que es inalienable. Derechos humanos ni ceden, ni se ceden, ni se regalan, ni mucho menos se venden. Es aquí es similar a lo que pasa en el derecho penal, que en el derecho penal es personalísimo. Que por más que la mamá adore tanto a su hijo adolescente, no puede ella cumplir la pena o no se le puede sancionar a ella en lugar del adolescente. Imposible. Lo mismo derechos humanos. No se pueden trasladar, no se pueden vender, no se pueden ceder. Los derechos humanos también son irrenunciables. Su mismo nombre lo dice. No se pueden renunciar. Los derechos humanos, desde el momento en que existe vida para un ser humano con sus derechos, no se pueden renunciar. Aquí yo entiendo que el caso, por el tema de, no sé si lo vimos con ustedes, el tema de la eutanasia. La vida se protege desde la concepción, dice la Constitución y el Pacto de San José, y termina hasta con la muerte. Pero ¿y qué pasa ese pasito antes de la muerte cuando alguien está cediendo, está renunciando a la vida por dolores o lo que sea? Ahí viene la problemática con el ámbito de la irrenunciabilidad de derechos, salvo que ahí con un análisis de ponderación se logra establecer que se sale más beneficioso a esta persona morirse que seguir viviendo. Es un tema bien polémico. Son derechos humanos irrenunciables. Todos los derechos humanos son irrenunciables. Inviolables, su mismo nombre lo dice, son absolutos, no se pueden violentar. Y cuando un derecho humano es violentado por otra persona, pues ya dijimos, si es otra persona la que violenta el derecho humano de una persona, pues esta persona tendrá que ser castigada severamente en el ámbito penal o en el ámbito que corresponda. Porque desde el momento en que son inviolables, yo tengo que garantizar que no les violaré su derecho humano, y ustedes también me tendrán que garantizar que no me van a violar mi derecho humano de cualquier tipo de derechos. Eso es la naturaleza en sí, es el respeto. Como le dijimos en su momento, es educación. El respetar y conservar los derechos humanos y la armonía de las personas es pura educación. Pura formación, pura cultura. Si ambas personas o un grupo de personas fueran o son respetuosos, pues seguro que no va a haber problemas. ¿Qué problema va a haber? Cuando yo en la oficina empiezo a gritar a una persona y ya no se respetó, estoy ofendiendo, y de ahí se acrecientan los problemas y posiblemente hasta la infinidad. Entonces, el derecho humano fundamentalmente es puro respeto, y la idea es con esta educación, esta formación, es respetar a los demás, nada más. No nos cuesta.
Si una persona dejó su llavero en un escritorio, al día siguiente entregárselo, pues nada cuesta. Pero no sé por qué nos costará tanto, pero nada cuesta. Los americanos, especialmente en el estado de Texas, hablan ley y orden nada más. Lo que quieren es que exista ley y que se respete la ley. Si existe ley, se respeta la ley, ¿qué es lo que le va a garantizar? Es el orden. Si todos tuviéramos eso, con claridad, respetemos a los demás. Porque los demás probablemente me van a respetar a mí, no hay ningún problema. Ahora, si alguien, a pesar que yo lo estoy respetando, él sí respeta, ahí es otro problema. Pero la idea fundamental es tener claro que no tenemos que violentar los derechos de nadie. Y con eso, no es seguro, pero ya es una garantía que casi también no nos van a respetar, nos van a respetar a nosotros. ¿Qué pasa en los trabajos? Que se da mucho, trabajo público-privado. Llega alguien nuevo y no tiene ningún problema con nadie, ni se conocen, ni nada que ver, pero alguien ahí empieza a hablar mal de él. Imagínense, ¿qué necesidad? Y se vuelve un conflicto y se vuelve mayúsculo. Lo importante es, cuando se dice que son inviolables los derechos humanos, es que no se pueden violar por nadie. Y si se violenta por alguien, pues ese alguien tendrá que pagar las consecuencias a través de los sistemas judiciales. ¿Qué es la clasificación de los derechos humanos? Como cuando hablamos allá de que son indivisibles, aquí estamos hablando de la clasificación, no es que se dividan, no es que estamos diciendo vamos a dar orden de preferencia. La clasificación de los derechos humanos se habla de una primera, segunda y tercera generación. Hoy día ya se habla de una cuarta generación. Nada pacífica en la cuarta generación. Pero las que están bien claras es la primera, segunda y tercera generación. Cuando se habla clasificación de derechos humanos, es importante tomar en cuenta que es en orden como fueron apareciendo, en orden como fueron surgiendo, no en orden de importancia, como fueron surgiendo. Y la primera generación se compone por derechos individuales, los derechos individuales, que efectivamente son los derechos civiles y políticos. Cuando se habla de clasificación de derechos humanos, son derechos civiles y políticos, o sea, derechos individuales, o conocidos también derechos de primera generación. La segunda generación se compone de los derechos colectivos, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Y los de tercera generación son los de solidaridad. Entonces, esa es la clasificación de los derechos humanos. Derechos individuales, derechos colectivos y derechos de solidaridad. De manera más técnica, es decir, de cómo se clasifican los derechos humanos. Muy bien, se clasifican por derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, y derechos de solidaridad o de los pueblos, también sería. O sea, esa es la clasificación de los derechos humanos. Derechos civiles y políticos, que son derechos individuales, derechos económicos, sociales y culturales, que son los derechos colectivos, y los derechos de solidaridad o de los pueblos. Entonces, esta es la primera, segunda y tercera generación, cómo fueron surgiendo, no en orden de importancia, por favor, la misma importancia, solo se clasifica en orden como fueron surgiendo. Y la primera, que son los derechos civiles y políticos, o los derechos individuales, o también denominados de primera generación, estos pues se les da su auge a partir del año de 1776 en la Declaración del Buen Pueblo de Virginia. Yo sé que muchos de ustedes solo han escuchado la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa del año de 1789. Y siempre nos hemos quedado con la Revolución Francesa. Se logran las libertades del hombre, pero eso, más de una década antes, surgió esa Declaración del Buen Pueblo de Virginia, donde se plasmaron esas primeras libertades, esos derechos individuales,
que es la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad, la justicia. Esos son los derechos individuales, son los derechos que surgieron por vez primera y se establece en esa Declaración del Buen Pueblo de Virginia de 1776. Y en estos derechos, pues efectivamente el Estado tiene la obligación de proteger y de desarrollar esos derechos. Son los derechos subjetivos, son los derechos que exigen los particulares a los estados. Son los derechos subjetivos, la exigencia a los particulares para que esos derechos se me cumplan, se me garantice la vida, se me garantice la libertad, se me garantice la seguridad, se me garantice la justicia. Ahí vienen esos derechos individuales. Son los primarios, pero no en orden de importancia, de orden de generación. Surgieron por vez primera. Después vamos a ver cómo se creó la necesidad de crear los derechos colectivos. Ahorita vamos con los derechos individuales, que son los derechos primarios, porque fueron los que surgieron por vez primero como grandes derechos, grandes victorias del ser humano. Y ahí empieza con la vida. Ya sabemos la vida. Lo establece nuestra Constitución, lo establece el Pacto de San José, lo garantiza los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, lo garantiza la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la vida. La pregunta es, ¿cuándo surge la vida? Pues ya es un tema que ya medio lo hablamos y lo vamos a hablar, pero aquí es durante toda la vida. Entonces la vida tiene un límite, que es la muerte. Y ahora mismo ustedes están viendo su derecho penal 2, están viendo ese famoso artículo 123 que todo el mundo conocemos desde que empezamos a estudiar derecho penal, porque es el artículo más famoso que ponemos, 123, que es el homicidio. Y ahí dice, ¿qué es homicidio? El que diere muerte a otra persona. ¿Bien? ¿Entendemos? El que diere muerte a otra persona. Pero nos hemos preguntado, ¿cuándo hay muerte? ¿Cuándo se oficializa la muerte? Y ahorita que ustedes están en derecho penal es una buena pregunta. A ver, ¿cuándo se efectiviza la muerte? ¿Cuándo? Y es ahí donde yo quisiera dejarlo pendiente para el otro viernes, que ustedes me averiguaran en qué ley guatemalteca se establece que cuando existe efectivamente la muerte. O no sé si lo saben, lo platicamos de una vez. ¿Tiene alguna noción alguien de en qué ley se regula ya oficialmente cuando existe muerte de una persona? Compañeros. ¿Cuándo? En el Código Civil. No, el Código Civil no se dice. Pero búsquenlo. Es más, el profesor de Derecho Penal les tendría que haber dicho, homicidio es darle muerte a una persona. ¿Cuándo se considera muerta una persona? ¿Cuándo? ¿Y en qué ley se regula? Esto es importante, porque todos decimos, lo mató, pero ¿cuándo se considera oficialmente muerto? ¿En qué momento? Bueno, es un tema interesante que se lo dejo como tarea para ver si lo logran investigar bien para el próximo viernes. Bueno, compañeros. Está bien, pues sí, está bien. Muy bien. Es en el Código Penal, sí es en el Código Penal. Ahí, sí es lo quisiera que me dijera, mire, en esta ley dice cuándo oficialmente es muerta una persona. No, en el Código Penal solo dice el que diere muerta a una persona. Pero ¿cuándo es? ¿Qué elemento se considera, según la ley, que una persona ya es declarada muerta? Porque recordemos que
El riñón puede estar funcionando. Muy bien, compañeros, nos miramos el próximo viernes. Está bien, licenciado. Buenas tardes. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes, licenciado.